Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, 9:30 clavaditas, precioso día, por lo menos aquí en Montevideo, con cielo despejado, lindo para salir, obviamente después de escuchar el Popular, ¿no? Les adelantamos que hoy tenemos una jornada especial organizada por los compañeros de la Departamental de Montevideo, el seccional Álvaro Balbi del Partido Comunista, que es el seccional que agrupa Parque Rodó, Palermo, Cordón Sur, para vender el Popular y distribuir material en la Feria Tristán Narvaja. Así que cuando salgamos de acá vamos a ir con las compañeras y los compañeros a vender esta primera edición del Popular, que por suerte tuvo un muy buen recibimiento y prácticamente 2 días después de su salida ya no quedan. Así que les agradecemos mucho también el respaldo a este trabajo que empezamos a hacer. En este programa de hoy vamos a abordar básicamente 3 temas. Uno, a través del editorial del Popular, ya lo hicimos en el programa de la semana pasada, la situación de las y los compatriotas afectados por las lluvias, y en particular una polémica con cómo se ha estado cubriendo esto por parte de los medios de comunicación de la derecha. Yo siempre lo digo, no afines a la derecha, de la derecha. Y además también las cosas que ha hecho el gobierno nacional y en particular la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. Es muy llamativo la manera de juzgar que tienen los medios de comunicación y algunos dirigentes políticos. Según la zona geográfica del Uruguay, por ejemplo, en Durazno es un problema climatológico y la barbaridad de lluvia que cayó. En Montevideo y Canelones culpa del Frente Amplio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una nota, está muy completa la cobertura en el Popular, con una entrevista a Marcos Carámbula y a Juan Canesa, y aquí vamos a compartir el editorial. También vamos a hablar de otro tema tremendamente invisibilizado, salvo aquí, en la 30 fue cubierto con mucha fuerza, con mucho cariño además, tanto por el programa de la mañana como por Alberto Silva, que está el programa de la mañana con Mateo y con Jorge, y con el programa de la tarde Alejandra Casablanca, de Alberto Silva, el departamento de prensa de la 30, que fue la muerte de un nuevo trabajador de la construcción, el 1 de 2014. Vamos a hablar sobre el compañero y vamos a hablar también con Óscar Andrade, secretario general del Zunca, sobre esta situación. Sobre esto 2 palabras antes de hacer. Hubo la crónica de un diario, La Diaria, que cubrió la movilización de los trabajadores de la construcción y se asombró que el Partido Comunista sacara una declaración en respaldo a los trabajadores, y asoció eso a que Óscar Andrade, secretario general del Zunca, es comunista. Hay algunos problemas, se ve, de conocimiento de historia de la compañera o el compañero que escribió esa nota, que está sin firma, ¿no? El Partido Comunista ha estado al lado de todas las movilizaciones obreras. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando hubo una polémica con el gobierno, hace un año atrás, que el gobierno no quería avalar el convenio de la bebida, el Partido Comunista fue el único partido del Frente Amplio que sacó un comunicado público respaldando a los trabajadores. Y todo el mundo sabe que Richard Reed está muy lejos de ser comunista, ¿no? Él quiere estar lejos y nosotros también queremos que esté lejos de ser comunista. La solidaridad es con los trabajadores, como siempre. Y parece que además el comunicado, dicen fuentes ahí, causó malestar en algunos frente amplistas, que decían que el Partido Comunista, en vez de sacar un comunicado, debería pedir una reunión de la bancada para explicar su posición. Nosotros no tenemos que pedir ninguna reunión de ninguna bancada
para solidarizarnos con la muerte de un obrero y para decir que nosotros queremos que se apruebe la ley de responsabilidad penal ya, sin más dilaciones, sin más cambios, sin más presiones de los empresarios, sean grandes o chicos, en solidaridad con los trabajadores, porque es aceptable y no tenemos otro remedio que aceptar que esta sociedad legitime la explotación y que los ricos se hagan ricos con nuestro sudor. Ahora con nuestra sangre no, ya es demasiado. Y además porque el Frente Amplio tiene decisión de la mesa política y todos los diputados del Frente, de todos los sectores, votaron esta ley, que se discutió durante 2 años en diputados. Ya está. Hay que levantar la mano y votar, y estar del lado de los trabajadores. Nos llamó mucho la atención esa cobertura, que de cubrir una movilización obrera terminaba siendo una crítica al Partido Comunista. Muy llamativa la vuelta de carnero que dieron en esa cobertura. Pero hoy vamos a hablar con el Oscar para que la explique con la claridad que tiene. Y además vamos a tener una entrevista y una cobertura de los hechos ocurridos en Venezuela, donde la derecha fascista salió a desestabilizar en Venezuela, y quizás tengamos un contacto directo con Caracas para explicar desde allí. Ayer hubo una movilización gusana a la Embajada de Venezuela. Aquí en Uruguay intentaron reseñar algunas cosas. Al final había 7 o 8 autos de pitucos que vinieron a gritar. Se quedaron en nada y solo hicieron un circo y una fantochada para los canales de televisión que rápidamente les dieron tribuna, ¿no? No pasó nada. Aquí hay declaraciones del gobierno uruguayo, del Frente Amplio y del PICNT respaldando a la revolución bolivariana. Antes de entrar en el programa, esta semana murió Santiago Feliú, un tipazo que había estado recientemente en Uruguay, había sido declarado visitante ilustre de Montevideo, uno de los más jóvenes de la nueva trova, 52 años, y se le partió el corazón de un infarto. Para saludar a Santiago y agradecerle todo lo bueno que hizo por nosotros, con su música y su talento, empezamos con una canción. Se llama Una canción necesaria, es dedicada al Che y refleja la particular visión que Santi tenía de la vida. Al Che, no in memoria. Tu piel, ligada al hueso, se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte, con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí, a cada noche se busca en tus libros el propósito justo de toda acción, y se abre tu memoria a todo aquel que renace, pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora, y haga imposible el sueño de alcanzarte, y aprenda algunas de tus frases de memoria, para decir seré como él sin conocerte, y lo pregonen sin pudor, sin sueños, sin amor, sin fe. Y pierdan tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo, y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula Solidaridad. Uruguay fue golpeado por lluvias de una intensidad y duración inéditas durante los 10 últimos días de enero y los 10 primeros días de febrero. Para graficar la dimensión del fenómeno climatológico, basta con señalar
que el promedio histórico de lluvias en enero es de 87 milímetros y el de febrero de 101 milímetros. En este 2014, en enero, se registraron 283 milímetros y 200 milímetros en los primeros 10 días de febrero. El impacto fue muy importante y grave. Más de 3.000 personas resultaron afectadas directamente. Entre evacuados y autoevacuados, quedaron con sus casas gravemente afectadas y perdieron la mayoría o la totalidad de sus pertenencias. Las lluvias determinaron el corte de 24 rutas nacionales y el destrozo de miles de kilómetros de caminaría rural. Solo en Canelones hay 1.186 kilómetros de caminería urbana dañada y 1.190 kilómetros de caminería rural dañada, lo que equivale a 1/3 de la totalidad de la infraestructura vial canaria. Ha sido gravemente afectada la producción hortifrutícola, la de uva e incluso la de soja. Miles de hogares quedaron sin servicio eléctrico, aunque se ha ido retomando paulatinamente. Cualquiera entiende que ante una situación extraordinaria como esta y con tan graves consecuencias, la respuesta del Estado y de la sociedad también debe ser extraordinaria. Al contrario de lo que se pueda creer, si uno se limita a la cobertura mediática, la respuesta fue rápida, efectiva y organizada. Para empezar, funcionó y bien el Sistema Nacional de Emergencias, que vale recordar fue creado por el gobierno del Frente Amplio por la Ley 18.621 del 25 de octubre de 2009. No es un detalle menor. Hasta este momento, las distintas reparticiones del Estado no tenían una coordinación permanente. El Sistema Nacional de Emergencia coordina todas las dependencias del Poder Ejecutivo, incluyendo el Ministerio de Defensa, la Policía, la Dirección Nacional de Bomberos, también los entes del Estado y las intendencias y municipios, a través de los comités departamentales de emergencia. El gobierno ha denunciado que atenderá la emergencia de 3 dimensiones: la social y prioritaria, la de la infraestructura dañada y la de producción afectada. En cuanto a la emergencia social, se seguirá atendiendo a los evacuados, se dará apoyo a quienes perdieron todo, se trabajará con el MIDES y el Ministerio de Salud Pública para garantizarles condiciones de retorno. Para atender los graves daños en infraestructura vial, el gobierno destinará fondos presupuestales para apoyar las intendencias. Ya se transfirieron 25 millones de dólares y se les agregarán 15 millones más, básicamente para compra de maquinaria y materiales. Cabe recordar que se habría podido contar con fondos genuinos si se hubiera mantenido el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, cuya recaudación iba a ser destinada precisamente a la construcción de infraestructura vial rural, pero este fue cuestionado por la oposición, las cámaras empresariales y finalmente declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. En cuanto a los productores afectados, se declaró la emergencia agropecuaria para la horticultura de campo y la vitivinicultura en el sur del país y se habilitaron 2 instrumentos: el uso del Fondo Agropecuario de Emergencia para los productores hortícolas y la creación de un fondo de alcohol vínico para mejorar la calidad de los vinos nacionales. Ambos fondos aportarán 8 millones de dólares. Canelones y Montevideo fueron de los departamentos más afectados, por la intensidad de las lluvias, por el nivel de daño causado y obviamente por la cantidad de gente afectada. En Canelones las afectaciones más importantes fueron en Paso Carrasco, la Costa de Oro, Ciudad de la Costa y zonas rurales. En Montevideo el impacto se hizo sentir muy fuerte en el municipio F, en particular en las cuencas de los arroyos Manga, Toledo, Las Piedras y Carrasco, y en el municipio A en las cuencas de los arroyos Pantanoso y Miguelete. En Canelones, el gobierno departamental del Frente Amplio, encabezado por Marcos Carámbula, está realizando obras de infraestructura postergadas desde hace más de medio siglo en ese departamento. Obras que responden a necesidades largamente postergadas y también, y al mismo tiempo, a necesidades nuevas fruto del crecimiento demográfico explosivo, con componentes de asentamientos surgidos, la mayoría de la década de los 90 y otros en los 2000. Como consecuencia de la brutal fractura social provocada por el neoliberalismo y las crisis. El gobierno frente amplista encontró la intendencia de Canelones devastada, sin maquinaria, con una deuda de 150 millones de dólares, sin crédito para afrontar esta situación. Luego de un enorme esfuerzo se achicó sustancialmente la deuda. Se adquirió maquinaria y se comenzaron obras de infraestructura vial y saneamiento, particularmente en la Costa de Oro y Ciudad de la Costa. En esta emergencia climática quedó claro que las obras son una solución de fondo. Donde están terminadas, el agua drenó y los daños fueron menores. Donde aún están por terminar o comenzar fue un desastre, porque es una zona sin pendientes y sin saneamiento. La Comuna Canaria puso todo lo que tiene para responder a la emergencia. Atendió las situaciones más graves y a las personas afectadas y trabajó y trabaja para dar solución a miles de familias que vieron afectadas sus viviendas. En Montevideo, la población más golpeada fue la de la periferia,
donde también están los asentamientos y quienes tienen más problemas de pobreza y marginación. La ciudad, pese a la enorme cantidad de lluvia caída, pudo responder a la emergencia. Esto fue posible, entre otras cosas, porque en los 24 años de gobierno frente amplistas y también en la presente administración encabezada por Ana Olivera, se realizaron inversiones históricas en saneamiento, logrando que Montevideo sea la capital con más saneamiento de América Latina, superando el 92%. También porque se invirtió y se invierte en la limpieza de cursos de arroyos y cañadas. También porque se descentralizó la limpieza de las bocas de tormenta y se duplicaron los rubros destinados a ello. Para dar una dimensión de la respuesta que hubo que afrontar en nuestra capital, dos ejemplos. Hay 300.000 padrones conectados a la red de saneamiento en Montevideo. El promedio de un día normal es que haya 16 denuncias de conexiones obstruidas. El viernes 7, cuando se concentró la lluvia, hubo 250 denuncias. Eso muestra el buen funcionamiento de la red, pero también la dimensión del impacto recibido y del trabajo que hubo que afrontar en un día. Lo que mencionábamos más arriba de las bocas de tormenta se expresó con claridad. Hay 11.000 bocas de tormenta en la ciudad. A pesar de la intensidad de la lluvia, el viernes 7, las denuncias de obstrucción fueron solamente 20. Se montaron refugios, se coordinó la ayuda, en conjunto con el ejército y empresas privadas. Se trabajó en ensanchar y hacer sangrías en los arroyos Manga, Toledo y Las Piedras. ¿Por qué esta enumeración? Porque para algunos medios de comunicación y para algunos dirigentes políticos que buscan utilizar cualquier cosa en la campaña electoral, según el lugar de la geografía nacional que se analice, en uno de los problemas fue climático y en otro fue del Frente Amplio. Conviene entonces, sin ocultar errores o insuficiencias y apostando a mejorar todo, señalar e informar lo que se hizo, lo que se hace y lo que se hará. Lo anterior es muy importante, pero lo central fue, es y será la gente. La respuesta a una emergencia de esta magnitud no puede ni debe quedar librada a lo que haga el Estado, que por supuesto debe hacerlo y hacerlo bien. Hay una dimensión ciudadana y en el sentido más estricto humana, que nos involucra a todos y se llama solidaridad. En estos días, miles de uruguayas y uruguayos de los más diversos orígenes sociales y políticos brindaron su esfuerzo y su solidaridad. Toda la solidaridad es valiosa y debe saludarse, pero ocurre que aquí también para algunos hay acciones solidarias que deben mostrarse y hasta publicitarse y otras directamente ocultarse. Entonces hay que decir, porque es de justicia, que a la cabeza de la solidaridad, allí en los lugares inundados, en las casas destruidas, donde todo hace falta, más que siempre estuvo todo lo organizado que tiene Uruguay, que es mucho. Las comisiones barriales, los centros vecinales, los clubes y particularmente el movimiento sindical y popular, sus militantes. Las brigadas del Zunca en 9 departamentos, la UNRWA con sus militantes y locales, siendo decisivos por ejemplo en Paso Carrasco, ADEOM ofreciendo trabajo voluntario para la reconstrucción, el PIT-CNT recolectando víveres y ropa y apoyando. Fue muy importante, pero no alcanza. Se necesita y se puede dar más solidaridad. A ello convocamos. Declaración y convocatoria del Partido Comunista del Uruguay. El Partido Comunista de Uruguay expresa su solidaridad con las y los compatriotas afectados por las lluvias e inundaciones, respalda las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y las Intendencias, y llama a la solidaridad activa de nuestro pueblo. Adhiere a la campaña solidaria instrumentada por el PIT-CNT y convoca a todos y a todos a apoyar con alimentos y ropa, sobre todo de niños, para que la solidaridad sea efectiva y rápida. También participará de la campaña solidaria del Frente Amplio y todos sus comités de base. Asimismo, pone a disposición todos sus locales para recolectar alimentos y ropa y convoca a toda su militancia a participar activamente de la solidaridad en todo el país. Comité Ejecutivo Nacional. Esto es El Popular en Radio. Sindicales. El Uruguay visto desde los trabajadores. Llegan un montón de mensajes preguntando dónde llevar la solidaridad. PIT-CNT, locales del Frente Amplio, todos los locales del partido que están en todo el país recolectando, comités de emergencia, centros comunales de la Intendencia y municipios de la Intendencia de Canelones, Intendencia de Durazno. En todos lados se puede arrimar la solidaridad y se precisa mucho. En Paso Carrasco hubo 45 manzanas inundadas y la gente está muy mal, muy mal.
Hablábamos con compañeros ayer que estuvieron ayudando a hacer la guardia de noche en los techos de las casas inundadas porque algunos se aprovechan de eso para robar lo poquito que le queda a la gente adentro de las casas. Hasta eso se está haciendo ahí. Todo el mundo puede dar una mano y ayudar en ese sentido. Nos vamos a otro tema de esta semana. El miércoles 12 murió otro trabajador de la construcción. Su nombre era Gonzalo Rivero, tenía 35 años y 5 hijos. Era delegado del Zunca y militaba activamente en el sindicato. Tanto militaba que la noche anterior a su muerte, Gonzalo estuvo enrollando afiches en el Zunca, preparando la pegatina demandando la aprobación de la ley de responsabilidad penal empresarial para que no se nos muera más gente por ganarse el pan. Su muerte se produjo cuando fue aplastado por una columna de hormigón en medio de una obra donde las condiciones de trabajo eran precarias. Trabajaba en una obra en el kilómetro 2 de Camino del Andaluz, allá por Toledo, en el departamento de Canelones. Según informó el Zunca, la empresa a cargo de la obra se llama Gofinal. Esta muerte, la primera de 2014, se suma a la trágica estadística en materia de salud laboral en el Uruguay, donde se estima que muere un trabajador por semana por las malas condiciones de trabajo. El Zunca realizó el jueves un paro a partir de las 9 horas en todo el país y en Montevideo se concentró con más de 30 camiones en el Parlamento. Allí en uno de los camiones iba Ariel Chiqui Rivero, el hermano de Gonzalo, un queridísimo gurí, militante de la Juventud Comunista, prendido de un camión del Zunca con la bandera a recordar a su hermano muerto la noche anterior. En la movilización del Zunca estuvieron solamente 2 legisladores, el diputado Luis Puch del Partido por la Victoria del Pueblo y el senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista. También estuvo Marcelo Audala de la Coordinación y del PIT-CNT, los compañeros de la Federación de Molineros con un enorme cartel y los compañeros de la pesca solidarizándose. Ya está circulando por las redes un video del Zunca, que es parte de la campaña que va a salir en todas las radios y televisiones del país, en un esfuerzo por disputarle a la derecha donde es hegemónica, para reclamar que se apruebe la ley de responsabilidad penal. Vean ese video, vale la pena. Se llama así, se llama de esta manera: las ausencias, y está en la página oficial del Zunca, en Replanteo TV y, por ejemplo, en el Facebook del Popular Semanario, donde también la pueden ver. Véanla, difúndanla. Defendamos la vida de la gente, de la explotación salvaje y sin moral. Nosotros, para conocer los detalles de este caso y de esta situación, hablamos con Óscar, a quien le damos la muy buenos días. Óscar Andrade. Óscar, ¿cómo se da la muerte de este nuevo compañero de la construcción que muere el 1 del 2014? Una circunstancia terrible, porque está claro que nos desafía encontrar una definición diferente a la de accidente, ¿no? Porque accidente uno tiende a razonar de que se trata de algo casual. Ahora, está claro que cuando tenés una organización de trabajo que establece un guincho que no tiene el precinto de seguridad, que las fajas están en malas condiciones, que el guinchero además es improvisado, está claro que se generaron todas las condiciones para poner innecesariamente en riesgo la vida de los compañeros. Y la circunstancia es tan dramática que una vez ocurrido la tragedia, los demás trabajadores de la misma empresa que venían de diferentes zonas, algunas estaban haciendo zanjeos y excavaciones en el mismo, interfiriendo con cables de alta tensión eléctrica sin tener ninguna de las 5 reglas de seguridad que requiere el trabajo con electricidad. O sea, simultáneamente otros trabajadores de la misma empresa estaban poniendo en grave riesgo la vida. Y creo que es lo que hay que colocar como central. Todo está claro que esta situación, que se da además con un compañero que se había enganchado fuertemente con la militancia del gremio a nivel departamental y a nivel de los zonales del sindicato, impacta fuertemente, pero sigue siendo la punta del iceberg. Nosotros seguimos obteniendo que por debajo, lo que tenemos todos los días
no solamente los días que hay accidentes mortales, miles de trabajadores que arriesgan y trabajadoras que arriesgan la vida de forma absolutamente innecesaria. Y ahí es que estamos en ese debate que es tremendo, porque culturalmente todavía seguimos recibiendo noticias como la del año pasado, que es que se fumigaba a trabajadores mientras estaban recolectando, y surge la denuncia porque una maestra rural coloca la denuncia de que la fumigación también afectaba a los niños que acudían a la escuela rural. Demuestra que estamos en una batalla que es muy dura, ¿no? Que por cambiar una cultura del trabajo que es absolutamente brutal para miles y miles de compañeros, que tienen el accidente mortal la parte más visible, quizá menos visible, pero seguramente haya más muertes por enfermedades y contraídas por condiciones de trabajo precarias. Y tenemos también miles de compañeros que quedan con discapacidad, y ahí está el centro de la preocupación del gremio, para lo que ha colocado un montón de esfuerzos, ¿no? Una cuestión que a mí me parece importante, porque a veces nosotros asumimos que todo el mundo lo tiene claro, pero no. Hoy leía una gacetilla de prensa y un volante del Zunca que hablaba, pongámosles número, porque ahí se habla de un trabajador que muere por semana, ¿cuántos accidentes al año? Sí, claro, nosotros tenemos en los últimos 7 años el promedio de arriba de 1.000 accidentes por semana. O sea, hemos tenido 53, 54, 51.600, pero el promedio ronda los 1.000 accidentados por semana solamente con los accidentados registrados en el Banco de Seguro del Estado. A ver, el especialista Walter Miliónico, que es especialista en materia de salud laboral, estima que el total de accidentados debe ser por lo menos un 60% superior si ubicamos los accidentados que por no tener registro de la Seguridad Social terminan no atendiéndose o atendiéndose en salud pública. Bueno, a nivel internacional la relación es de 2-1, ¿no? Pero solamente si miramos el accidente registrado, comprobado, que no ha sido rechazado por el Banco de Seguros, tenemos ahí en el entorno de 1.000 accidentes por semana, no en los últimos meses, en los últimos 6 años, para colocar una referencia. La otra circunstancia que es terrible es de que seguimos acumulando un muerto por semana. En este caso tiene alguna notoriedad por el reclamo sindical, pero la mayoría de los muertos en el trabajo no son noticias, no forman parte de una agenda a transformar, porque no se ubica el accidente de trabajo como algo transformable. Mirá, estudios internacionales en materia de salud laboral ubican una relación de países que llegan a tener una tasa de accidentabilidad 19 veces superior que otros. O sea, no un 20 o un 30%, 19 veces más. O sea, si tendrá que ver la práctica humana, las construcciones sociales, las construcciones jurídicas, las construcciones culturales, en preservar la vida, que hay diferencias que son, pero abismales, ¿no? Entonces, esa es una batalla que es principal para dar. Y lo otro, que también en este mismo periodo, nosotros lo colocábamos en el debate que fundamentaba la necesidad de una ley de accidentes de trabajo que estableciera responsabilidad penal para el caso de incumplimientos que colocaran necesariamente en grave riesgo la vida de los trabajadores, es que andamos en el entorno de 600 trabajadores con discapacidad por año. Un ejemplo, nosotros nunca hemos colocado este tema desde el ángulo económico, ¿no? Pero hoy el Estado uruguayo carga con arriba de 20.000 pensiones, 22, 23.000 pensiones permanentes por discapacidades generadas en el trabajo. Y está claro que el que no hace accidentes es una bandera ética, de justicia social, pero hasta en términos económicos uno puede defender la necesidad de colocar la prevención y las políticas en materia de salud y seguridad, y la rigurosidad de los controles y la configuración de figuras penales que atenten contra prácticas absolutamente salvajes como una necesidad indiscutible del avance popular, ¿no? Oscar, en este terreno tenemos dos últimas preguntas. Una, ¿en qué está la discusión y el reclamo de la ley de seguridad en el trabajo, que se le ha dado un llamar de responsabilidad penal empresarial, pero que no es estrictamente llamada así? ¿En qué está esa negociación? ¿Cuáles son los problemas que están planteados? ¿Y cuáles son las movilizaciones que tiene planteado el Zunca? Porque independientemente de la muerte de este compañero, venía un gran plan nacional de movilizaciones del Zunca. Sí, claro, nosotros ahí tenemos dos escenarios posibles. A ver, un escenario, nosotros la última reunión que tuvimos fue la comparecencia como PCNT en la sesión del asuntos laborales del Senado, donde el Senado hacía un compromiso de que previo al 12 de marzo iba a estar aprobada la ley. Si estas circunstancias se confirman, claro que el centro de la acción nuestra va a ser que el día de la votación de la ley generar un acto masivo popular a nivel nacional que celebre lo nuevo, que vamos a tener una herramienta más eficaz para que haya menos familias destrozadas, y además vamos a tener una herramienta justa. Esto es,
empezar a valorar un poco más la vida, porque sigue siendo para nosotros impensable que en Uruguay sea delito aportar un porcentaje menos a la DGI y no sea delito generar condiciones de trabajo que coloquen en riesgo grave y concreto la vida de los trabajadores. Para ese escenario va a haber una acción general y masiva. Si escenario, y ojalá tengamos ese escenario, ¿no? Ojalá se honre la palabra que se le dio al movimiento sindical en diciembre. Pero supongamos que las presiones empresariales surten efecto y tenemos un retraso en la aprobación de una herramienta tan importante. Nosotros tenemos previsto en ese caso un plan de movilizaciones que va a abarcar, va a pasar por un encuentro nacional de delegados el 27 de febrero, pero que va a abarcar unas movilizaciones a lo largo de todo el país durante el mes de marzo, culminando una gran movilización en Montevideo. En abril está prevista una movilización conjunta con la UNGA, que probablemente sea de todo el PCNT, no más allá del 24 de abril. Para mayo está prevista una caravana nacional, pero está claro que el panorama de movilizaciones no es un objetivo en sí mismo, sino que en todo caso es un objetivo legítimo de defensa de una herramienta jurídica con la que hubo un compromiso muy sólido, y que si se incumple, claro que tenemos la obligación de defender el interés de miles y miles de trabajadores, que a la vez en la lucha ayuda a cambiar la conciencia de que tenemos que generar en el trabajo condiciones distintas, ¿no? Oscar, la última. ¿En qué situación queda tú? Yo te escuchaba hoy, una familia de 5 gurises y la compañera, ¿no? Que además viven en condiciones bastante austeras y complicadas. ¿Qué medidas se están tomando para eso? Y bueno, está claro que en eso no hay arreglo, ¿no? O sea, a ver, nosotros, si hay algo que estamos convencidos, que no hay forma de solucionar que el gurí que queda huérfano recupere el padre, o que la madre que tiene que enterrar el hijo pueda tapar ese agujero, ¿no? Esa ausencia. Nosotros como sindicato tenemos una fundación que lo que hace es colocar algún parque. Esto es, se dona una hora por cada trabajador afiliado al sindicato en boletas solidarias para la ayuda, nos hicimos cargo del velorio, hay asistencia psicológica para la compañera y para los hijos y la familia, la brigada solidaria ayuda a hacer el rancho, los hijos no pierden los beneficios del fondo social, y ahora estamos desde la fundación instalando también posibilidad de curso de oficio para la gurizada, para las compañeras de los compañeros muertos en accidente de trabajo. Pero está claro que todo eso junto, la más grande colecta que puedas hacer, la mayor solución al tema económico no resuelve no hay precio para la vida de un compañero. Entonces, nosotros no le damos la derecha a nadie en el sentido de solidaridad y compromiso con la familia, porque todos somos una familia, y tenemos claro que cuando cae un trabajador de un andamio, cae la familia con él. Y en todo caso sirve resolver la circunstancia de la solidaridad para ayudar a entender de que la batalla, la mejor solidaridad es que no tengamos innecesariamente más familias destrozadas, ¿no? Porque la mayoría de los casos, buena parte de los casos, se dan circunstancias de estas, donde la precarización del trabajo es la causal principal que provoca estas dramáticas situaciones, ¿no? Dale, Oscar. Muchísimas gracias. Esto es El Popular en Radio. Era Oscar Andrade, secretario general del Zunca, explicando la situación esta que tenemos. Va a haber una gran campaña del Zunca, del PCNT y de todos, tiene que ser, por aprobación de esta ley en el Parlamento, que no soluciona toda, claramente, pero termina con la impunidad. Esto también es impunidad. Es la impunidad del capital para llevar la explotación hasta tal nivel que provoca la muerte o la mutilación de los trabajadores para acumular ganancias. Es así de simple y de sencillo. Volvemos a repetir la invitación. Vean el video, Ausencia. Está en Replanteo TV, el sitio oficial del Zunca, y está también en el Facebook del Popular Semanario para darle para adelante y apoyar. Y le mandamos un abrazo muy grande a la compañera de Gonzalo, a los compañeros de la obra que estaban muy doloridos, muy indignados el otro día en la movilización, y también a Chiqui, su hermano, al que le damos un abrazo gigante desde acá, y toda nuestra solidaridad para ellos. Nos vamos a una breve tanda, vamos a volver con un contacto directo con Caracas, para discutir desde allí, desde el lugar de los hechos, qué es lo que está pasando en nuestra querida Venezuela. No se vayan, hay mucho más. El Popular en Radio. Porque la lucha de ideas es en todos lados.
Ahora el Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. Internacionales, una mirada al mundo con el sur como norte. Mi mujer está muy sensible. Los narcos, la inflación, la solución impar. Los dioses apagados, la fantasía incapaz. Y Berlín, Fidel, el Papa, Gorbachov y Alá. No es por ti, mi amor. No eres tú, son estos días de mierda que también se irán. Son Lennon y Guevara que no saben regresar. Latinos divididos sin América. Soy yo, no, que no me curo de quererte más. Es por los pasaportes y la enemistad. No es por ti, mi amor. No eres tú, es tanta democracia para no creer. Es la canción de Silvio y la crisis de fe. Es la sabiduría, debes aprender. Es América sin guía, transando conflictos. Seguíamos con otra canción maravillosa de Santiago Feliú, Mi mujer está algo sensible, donde le explica que no es por ti, mi amor, es por todas esas cosas que nos pasaban al comienzo de los 90. Estamos comunicados directamente con Caracas, con un gran amigo y compañero, el compañero Julio Chirino, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en Uruguay, que está allá en Caracas. Muy buenos días, Julio. Buenos días, Gabriel, y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, vamos a empezar por conversar contigo directo. Tenemos preparados algunos audios para compartir contigo, la fiscal de Venezuela explicando algunas cosas y también un pequeño fragmento del discurso de ayer de Maduro en la enorme concentración en Caracas por la paz y por la convivencia. ¿Qué fue lo que ocurrió el miércoles en Venezuela, Julio? No te podría decir que lo que ocurrió el miércoles no fue algo espontáneo. Tuvimos una marcha que convocó parte de la oposición, que partió de la Universidad Central de Venezuela, y que se tornó violenta, pero que no fue una marcha que arrancó pacífica y después fue violenta. Estaba totalmente premeditado que se tornara violenta. Para decirte así, las personas que fueron detenidas en el momento de la manifestación, muchos andaban con radios, con equipo de comunicaciones, con armas de fuego, con mecanismos de acción violenta. Y a su vez, a la par, en varias ciudades del país se daban manifestaciones, o ni siquiera manifestaciones, se daban hechos ya de por sí violentos, que generaban
tranca de las calles, incendio de ataque a elementos públicos y privados, que su objetivo era generar o buscar generar una escalada de violencia en el país que fuera acompañado de esto de un proceso de buscar deslegitimar, buscar generar desequilibrio en nuestro país. Ese era el objetivo, y además así lo plantearon quienes fueron los voceros de la oposición, ese sector de oposición que se planteó ello. Es decir, que no era algo que no fuera previsto de tal manera. Y bueno, y tuvo lamentablemente saldo, como ya se conoce, de 3 fallecidos y más de 70 heridos. Habría que decir que los fallecidos fueron en situación muy extraña, que se está investigando, que nos recuerda a nosotros mucho el 11 de abril del 2002, es decir, fallecidos que buscaban justificar cualquier otro tipo de acción. Esto sucedió en Caracas. Vale decir, Julio, para empezar a hablar, que estábamos ante una manifestación que estaba convocada por una consigna que se llamaba La Salida, que no planteaba reivindicaciones, planteaba el derrocamiento del presidente. Eso es correcto, al punto que si tú le preguntabas a las personas por qué estaban marchando y cuál era su motivación de lo que estaban haciendo, la explicación, sin muchos argumentos, era eso, era que era la salida del presidente, como decía la convocatoria, salida ya. Entonces, eso es lo más importante, a señalar, pues, que es como reeditar el mismo plan que nosotros vivimos en Venezuela en el año 2002, buscar a través de la generación de la violencia, generar espacios que rompieran y que generaran una ruptura constitucional. Lo único que te puedo decir es que, no fue la población en Venezuela más bien está buscando caminos de diálogo, de paz, de entendimiento, y la respuesta más bien fue absolutamente contraria a lo que querían los organizadores. Tenemos acá para compartir contigo un muy breve audio de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que además estuvo en Uruguay hace poco cuando la reunión de los fiscales del Mercosur, y ella explica allí las acciones que va a tomar la fiscalía. ¿La compartimos, Julio? Por supuesto. Hagamos nuestro trabajo de hacer justicia, pero no nos van a detener. Y ciertamente, sin justicia no puede haber paz, tiene que haber justicia. Y los responsables de los hechos ocurridos ayer en el país van a pagar por eso. Y no solamente eso, algunas veces para garantizar la paz hay que tomar algunas medidas. Y yo llamo a todos los venezolanos, y este es un llamado que hago con conciencia. Vamos a estar muy alerta porque los hechos ocurridos ayer en el país y especialmente en este mismo espacio pueden ser las primeras acciones que nos conduzcan a los mismos hechos ocurridos el 11 y 12 de abril de 2002 y no lo podemos permitir. Era la fiscal general de Venezuela. ¿Por qué decía los hechos ocurridos aquí mismo? Porque unos tales casi elegidos para agredir fue el Ministerio Público, al que le rompieron todos los vidrios, lo intentaron incendiar, inclusive lo intentaron asaltar, ¿no? Sí, te puedo decir además que intentaron hacer todo eso. Muy cerca de allí está una sede de lo que es la parte técnica de la policía, y fueron incendiados también vehículos, patrullas de la policía. Pero pudiéramos decir que la Fiscalía en Venezuela es un poder aparte, es decir, que no representaría directamente al Ejecutivo, que era el que ellos estaban buscando, salir en ese momento. Así que era, como te decía, todo un plan para generar lo que decía la fiscal, una escalada que buscara reeditar los hechos del año 2002, y así lo dijeron sus organizadores, así lo dijo la gente que estuvo convocada, y así lo demostraron en las acciones en Caracas y en el resto del país. Julio, para explicar, porque viste la cobertura mediática, como siempre, ha sido muy complicada para resolver, y hay algunos puntos que tienen que ver que conviene explicarlo. Esto fue una movilización estudiantil, porque lo que aparecen son líderes estudiantiles. ¿Qué pasa con el movimiento estudiantil en Venezuela? Lo primero que te podría decir que fue una movilización convocada por dirigentes de oposición muy conocidos como la diputada María Corina Machado y Leopoldo López.
que fue antiguo alcalde de Chacao, pero que sí efectivamente fue nutrida principalmente por jóvenes y estudiantes de oposición, pero que se puede decir, en Venezuela hay más de 2 millones de estudiantes universitarios, y la mayoría de los estudiantes universitarios que hacen vida en esos 2 millones no forman parte de las universidades que estuvieron en la convocatoria, o de los estudiantes que participaron y marcharon. Eso en primer orden. Y segundo, bueno, decirte que uno que estuvo en Caracas, que estuvo ese día y que ha estado toda esta semana trabajando en seguimiento de los temas bilaterales de nuestros países, te puedo decir que la gran mayoría de los jóvenes y la gran mayoría de la población en su conjunto precisamente no quiere ese tipo de acciones, e incluso gente misma de la oposición, gente de a pie, se ha ido manifestando en contra de ese tipo de acciones. Julio, otro elemento que ha sido muy manejado es que el gobierno venezolano decidió quitar del aire un canal. ¿A qué se debió esa decisión y qué es lo que estaba haciendo este canal? Bueno, primero era un canal en la parrilla del cable, ¿no? Un canal extranjero. Y directamente era un canal que estaba incitando, similar a como sucedía con los canales privados en Venezuela en el año 2002, generando e incitando los hechos de violencia en nuestro país, y haciendo además yo no me atrevería a decir una cobertura de los hechos, sino un totalmente sesgado seguimiento de las noticias de nuestro país. Vamos a decirlo con toda claridad entonces, no se trata de un canal venezolano, sino que se trata, para explicarlo, porque acá se presentó de cualquier manera, se trata de un canal cable internacional de noticias que salía por los cables venezolanos, que se transformó en un convocante a los disturbios. Eso es correcto, un canal que es de origen de Colombia, que se había convertido en eso, un canal convocante y seguidor y estimulador de los hechos, que fue como sucedió en el año 2002, claro, que en aquel momento eran todos los canales privados, esta vez no sucedió ello, que se habían sumado todos a las convocatorias que hacía la oposición, y bueno, y más que transmitir desde una manera noticiosa los hechos, eran el principal motor de agitación y de estímulo de esas mismas. Algo así está sucediendo con este canal de televisión. Perfecto, porque no son detalles menores, ¿viste, Julio? Porque aquí se dice cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el grupúsculo que quiso ir ayer a la embajada acá, que eran 5 o 6 al final, aunque lograron salir en televisión, que en realidad era lo que buscaban, ¿no? Hubieran hecho una conferencia de prensa, les salía más barato y teníamos menos lío. Decían defender la libertad de prensa, ¿no? Mujica defienda la libertad de prensa. Es una cosa muy rara, que es como, ¿qué pensaríamos nosotros si un canal extranjero convocara desde los cables uruguayos a derrocar el gobierno uruguayo, ¿no? Sería una cosa bien interesante de saber qué opinión tendríamos. Pero aquí hay un detalle que a mí me parece bien importante fortalecer, Julio, que tiene que ver con que, la oposición enfrentó a Maduro, perdió en las elecciones, se jugó una partida muy fuerte en las municipales, en las cuales todo el mundo decía que se caía el PSV, que se caía el Partido Comunista de Venezuela, que se caía la Revolución Bolivariana, y que iban a ganar, y por lo tanto iban a habilitar, y lo decían así, un referéndum revocatorio que cuando se cambió la Constitución en Venezuela ellos votaron en contra, ¿no? Pero bueno, que ahora querían usar para tirar a Maduro. Lo que ocurrió es que las municipales no solo no ganaron, sino que perdieron por más diferencia que la diferencia que habían obtenido en las presidenciales. Y por lo tanto ahora están buscando derecho, un sector de la oposición fascista está directamente intentando tirar a Maduro. Ayer hubo un acto muy grande en Caracas, yo te voy a proponer que escuchemos un fragmentito del discurso de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que le decía esto a su pueblo ayer en las calles de Caracas. Nada me sacará del camino de construir la revolución bolivariana que nos dejó el comandante Hugo Chávez, de construir el socialismo como futuro de paz, de amor y de solidaridad de nuestro pueblo, como futuro de igualdad. Dos modelos hay aquí, muy claros. Del lado de la oposición hay una sola política, porque
fascista pega, si pueden incendiar el país, si se puede provocar una crisis política para salir ellos como salvadores. Al final de cuentas, quien calla otorga y son cómplices de los líderes fascistas que han lanzado el ataque violento contra el pueblo, contra la democracia y contra nuestra sociedad. Era Nicolás, ayer, en Caracas. ¿Cómo estuvo esa concentración, Julio? Mira, yo primero tendría que decirte que estuvo muy buena, muy nutrida y sobre todo con mucho afecto, mucha calidad emotiva de las personas que participaron. ¿Y qué fue eso? Fue una demostración ahí sí desde la juventud principalmente a seguir el camino que incluso nos ha trazado el presidente Nicolás Maduro después de las elecciones que tú citaste, del 8 de diciembre, donde se planteaba, donde era eso, todo o nada, y la oposición supuestamente de ahí era el fin del gobierno y el comienzo del proceso de un inicio de cambio, decían ellos. Y más bien fue un proceso de reafirmación donde el presidente Nicolás Maduro plantea un diálogo a nivel nacional, sobre todo en un eje central, que es el eje de la pacificación del país, desde la perspectiva de ir todos contribuyendo a ir eliminando los hechos delictivos que tenemos en nuestro país, que no son nuevos, que tenemos más de 40 años con ellos, pero bueno, atacar ese flagelo, ese problema central. Y ahí se han centrado los esfuerzos y ahí ha iniciado un diálogo y bueno, y todo lo contrario ha sucedido con la oposición, muy bien como decía él, porque por más que hemos tenido hechos violentos, hechos por ejemplo donde han asediado la residencia de un gobernador y a su familia, donde han atentado contra instituciones públicas y hasta de servicio público, por ejemplo hoy en la ciudad de Caracas y toda esta semana algunas estaciones del metro no van a poder abrir, y del subte, como le conocen más por el sur, y del sistema de redes de autobuses, porque fueron atacados, y además en las zonas de donde viven precisamente sectores medios que favorecen a la oposición. Y no van a poder funcionar porque fueron rotas, fueron destruidas, y estamos en un proceso de reparación. Eso también lo anunció ayer el presidente. Ante todos esos hechos violentos, la oposición en su conjunto, ni siquiera líderes particulares de la oposición han salido a condenarlo, por más que ellos sigan en su línea, digamos, de buscar salir antes de lo que plantea la Constitución del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ni siquiera se han solidarizado con los trabajadores, más allá de que compartan un color político, que han sido afectados en su desempeño, tanto público como privado, de estas acciones, de estos focos de hechos violentos. Así que por eso, como decía el presidente, vuelve la oposición a peligrosamente sumarse a un camino que plantea un grupo minoritario reducido, pero que hasta ahora, digamos pasado más de una semana, o mejor dicho, desde el 23 de enero hicieron esta convocatoria, estos grupos de oposición, más bien se ha venido haciendo cómplice y lamentablemente nos vuelve a dar la respuesta de que la oposición venezolana no termina de avanzar en formas democráticas, sino que buscan a la manera que sea, así sea incluso en contra de la voluntad de la mayoría, de con violencia o de otra manera, tratar de romper o de destruir lo que ha sido la construcción pacífica en estos 14 años de un proceso de transformación y cambio, y donde no hay debate. Si tú sacas la cuenta, la oposición venezolana no te plantea una agenda alternativa, así no nos guste a la mayoría o a algunos, no te plantea una agenda alternativa, sino que te dicen, hacer Maduro fuera, es igualito que Chávez, vete ya, como decían hace 10 años, pero sin ningún tipo de peso y de argumentos ni de debate de ideas, pues. Julio, como tú sabes, aquí en Uruguay hubo un pronunciamiento de la Cancillería, un comunicado del gobierno uruguayo, también una declaración aprobada por unanimidad por la mesa política del Frente Amplio, es decir, por el principal partido político del Uruguay y la fuerza de gobierno, y también un comunicado y un pronunciamiento unánime del PICNT, de la Central de Trabajadores. ¿Cómo valorás ese pronunciamiento? No, primero muy importante y sobre todo por lo que expresan los tres, que es la solidaridad con el pueblo venezolano, con la institucionalidad, el apoyo a la institucionalidad y al gobierno bolivariano. Es decir que para nosotros es muy importante porque demuestra que los pueblos de América Latina y sus gobiernos vienen abriendo los ojos ante la situación en Venezuela, y sobre todo para nosotros, bueno,
lo agradecemos más bien, esos hechos de acompañamiento, de apoyo, y esos llamados que han estado sumándose todos los comunicados de Uruguay en particular y también de otras partes del mundo, donde justamente ven que desde a partir de las formas que están instauradas en nuestra Constitución y en nuestras formas políticas y del diálogo es que podemos seguir avanzando en Venezuela, y sobre todo, bueno, la solidaridad, creo yo, con esta forma de transformarse, de hacer revolución desde la democracia, ¿no? Desde la forma democrática instaurada, que amerita mucho reto, pero que en Venezuela hemos venido avanzando de una manera importante. Así que para nosotros es más bien muy importante que la institucionalidad uruguaya, que sus movimientos sociales y que sus fuerzas políticas estén siempre al tanto y pendiente de lo que está sucediendo en Venezuela, sin dejarse llevar por esa hegemonía de los medios de comunicación que a veces yo he leído lo que ha salido en el mundo, y estando justamente esta semana en Venezuela, por lo que te comentaba, más bien me quedo sorprendido de lo que dicen, o incluso hasta han utilizado fotografías de otros países planteando la represión, y todo lo contrario. Entonces eso es para nosotros muy importante. Sí, ese detalle nada menor, Julio, y ya te mando un abrazo. Hubo medios españoles, colombianos y argentinos que sacaron fotos de represión policial y las mostraron, y no eran fotos de Venezuela, eran fotos de otros países, y lo sacaron en la tapa de los diarios y en las páginas web, ni hablar, ¿no? Es así, ¿verdad, Julio? Bueno, al punto que hay una foto que dio la vuelta al mundo, que era de Corea, es decir, ni el uniforme de la policía se parece, ni los rasgos físicos de las personas se parecen a los rasgos de nuestro país, y hablaban de la represión y de la brutalidad policial en Venezuela. Yo lo que te puedo decir es que del campo de los heridos, que también lamentamos muchísimo, la gran mayoría fueron policías. De los fallecidos, ninguno fue, como suceden en algunos países del mundo ante este tipo de hechos, producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, sino que fueron más bien hechos muy raros, donde balas perdidas que no sabemos muy bien de dónde vienen, o acciones de grupos reducidos, encapuchados, fueron los que atacaron y buscaron generar muertes de lado y lado. Es lo otro bueno que no se dice en el mundo, que de los 3 fallecidos que hubo, es verdad, hubo un estudiante en la manifestación, hubo otra persona que no era estudiante en una manifestación en Chacao, más tarde, que era un piloto, y hubo un dirigente social de un barrio muy importante para nosotros, que es el 23 de enero, que además, fallecido en circunstancias muy raras, que precisamente buscaban era eso, generar hechos, generar justificaciones para ambas partes, para la escalada de violencia, que precisamente nuestro pueblo no está dispuesto a acompañar, y es lo que se ha demostrado jueves, viernes, donde han venido bajando esos focos, y donde nosotros hemos planteado que no es desde la represión absoluta donde se va a lograr controlar esos focos, sino también desde la acción del Estado en su conjunto, y se le está pidiendo también que accionen las principales autoridades de cada uno de los municipios que hoy se siguen dando manifestaciones, que son en zonas de la oposición, donde han tenido también esos gobernantes cierta vista gorda a lo que ha sucedido en su municipio. Pero si ayer nosotros vemos el Twitter de uno de los alcaldes del este de la ciudad de Caracas, ya estaba llamando como que no podía seguir dándose esa forma irracional de acciones que se están dando en su municipio, pero bueno, él también tiene un gran cúmulo de responsabilidad para la principal autoridad civil de la zona, ¿no? Julio, te agradecemos que te hayas levantado tan temprano y que nos hayas atendido y compartido esta información que entendíamos muy importante. Te mandamos un abrazo muy grande y toda nuestra solidaridad. No, muchísimas gracias a ustedes más bien por siempre estar acompañándonos y siempre solidarios. Así que, bueno, ya la semana, ya hoy salgo para allá, para Montevideo, y vamos a poder compartir más directamente con todos los amigos y con toda la sociedad del Uruguay que siempre históricamente ha sido tan solidaria con Venezuela. Un abrazo muy grande, Julio. Igualmente. Era Julio Chirino, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, directamente desde Caracas, contando estas cosas. Él decía balas perdidas, son balas perdidas con mucha puntería, ¿no? Porque terminaron en la cabeza de los muertos, ¿no? Para ser balas perdidas se perdieron con mucha dirección.
es ese nivel de fotos falsas, es ese nivel de usar un canal de televisión para convocar a tirar a un presidente que les ganó 2 elecciones. Ya no hablemos de las 13 o 17 que ganó Chávez, Maduro les ganó 2. Y bueno, y es la salida del presidente y el despliegue de la lucha de cualquier manera y por cualquier cosa. Llegue nuestra solidaridad, convocamos a todas nuestras compañeras y compañeros a informarse con tranquilidad, a no caer en manijas. Daba vergüenza escuchar a lo que queda de un gran periodista como fue La Nata y que ahora es un perrito faldero al servicio del poder económico y de la plata de Clarín, convocando a marchar contra Venezuela en Argentina desde su programa. Daba vergüenza ajena ver a La Nata en ese papel tan triste, tan de podredumbre personal en lo que ha terminado por su ego, por su degradación como ser humano, ¿no? Ya no como profesional, que es un escándalo, ¿no? Está publicando notas que tienen un nivel de certificación periodística que no saldrían ni en La Voz de Melo acá, y él las publica en los canales de televisión, pero además está operando a favor del fascismo en Venezuela, La Nata, y del fascismo en Argentina, ¿no? Porque Clarín, nada menos que Clarín. Bueno, nos vamos, terminamos este programa, les mandamos un abrazo grande, agradecemos todos los mensajes que están llegando. ¿Dónde pueden ver el video de los compañeros del Zunca sobre la ley de responsabilidad penal? Lo dijimos, en la web oficial del Zunca, en el canal de YouTube Replanteo TV, que es el programa de televisión de los compañeros del Zunca, y si quieren también, porque solidariamente desde nuestra modestia, lo tenemos desde anoche en la página de Facebook del Popular Semanario, donde también lo pueden ver. Las canciones de Santiago Feliú, ¿cómo se llamaba la primera? Una canción necesaria, se llamaba. Y de hecho ahora nos vamos a ir, si aquel lo tiene más o menos a mano, con algunas estrofas más de esta última canción de Santiago, Mi mujer está algo sensible, que habla de todas las cosas que le pasaron a ellos y a nosotros en los 90, desde esa sensibilidad tan corrosiva, a veces tan rioplatense, que tenía Santiago Feliú, íntimo amigo de Fito Páez. Fito Páez escribió una cosa preciosa que está en Cuba Debate de la muerte, diciendo que Santiago era su principal acompañante por las noches habaneras y que lo quería entrañablemente, y así es, era muy parecido a Fito, Santiago, en su mirada tan particular de Cuba. Nos vamos, les mandamos un abrazo grande, nos vamos un rato a la Feria de Titán Narvaja a vender el Popular y a seguir militando, porque hay que seguir para adelante, metiendo, construyendo entre todos el cambio y la libertad en Uruguay y en América Latina. Un abrazo grande, nos escuchamos la semana que viene. No eres tú mi amor. No eres tú, no eres lo que esta noche me costó inventar. Es falta de marcianos, es por mi aterrizar. Es que me falta cuento en esta capital. Se amarga hasta el romance y la anarquía crece más. Es cuerda que se oxida en esta vena de pensar. Es un musa malparida. Es que no se diga nada. No es por ti mi amor. No eres tú. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio.
Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.